peso que tengo yo acá, porque no sé. Entonces si yo me caigo en el salón, la compresión de las vías aéreas, hemos estudiado hasta ahora tres cosas. Uno, los volúmenes estáticos con relajación del sistema respiratorio, es decir, presión de relajación. Luego hemos estudiado la distribución de la ventilación. Hemos estudiado los factores que influyen sobre el flujo. Y ahora vamos a empezar a ver las curvas flujo-volumen, para luego ver cómo se construye el sistema. Esto que está aquí son flujos expiratorios que van desde capacidad pulmonar total hasta volumen residual. ¿Okay? Esta es capacidad pulmonar total y este es volumen residual. Como son expiratorios, los flujos expiratorios van de volumen máximo a volumen mínimo. ¿Okay? Cuando se hace una inspiración máxima, seguida de una expiración forzada, para tratar de obtener los flujos máximos del sistema, entonces se obtiene una curva correspondiente a lo que se llama flujo máximo expiratorio, que tiene la siguiente forma. Hay un ascenso rápido del flujo hasta obtener un máximo y luego una curva de descenso lenta hasta que el flujo se hace cero. ¿Okay? Si nosotros hacemos un segundo ensayo con este mismo paciente, desde capacidad pulmonar total hasta volumen residual, pero con una expiración más lenta, como es el caso, por ejemplo, el caso B. El paciente hace una expiración más lenta desde capacidad pulmonar total, pero se les solicita que expire lentamente, no al máximo, sino lentamente, y que cuando se le dé la señal, expire al máximo. Fíjense, el primero expira, yo le digo ya, y él hace el máximo esfuerzo expiratorio. Cuando se hace ese ensayo, el que hace el ensayo piensa, si yo le solicito al paciente que durante el curso de una expiración haga el esfuerzo expiratorio máximo, se supone que entonces el flujo va a subir y va a alcanzar el máximo que debería alcanzar ahí. Eso es lo que yo supongo en el experimentador. Y resulta que cuando hacen estos ensayos, a la velocidad que lo hagan, con la velocidad que se haga inicialmente, cualquiera que sea, en cualquier momento, durante el curso de la expiración, en que usted solicite al paciente hacer el esfuerzo máximo, se obtiene un aumento del flujo, pero el flujo luego se suma o coincide con esta curva descendente y va bajando y desaparece. ¿Sí? Al final del esfuerzo, lo que queda dentro del pulmón es volumen residual, por lo tanto el volumen total expulsado es mínimo. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Ahora se le pide al paciente que haga lo que se llama un esfuerzo submáximo continuo para expirar. Es decir, ya el paciente sabe cuál es su esfuerzo máximo. Él inspira al máximo. Si hace esfuerzo máximo, se dibuja esta curva. ¿Okay? Ahora se le dice al paciente, no, haga un esfuerzo, pero que no sea máximo. Pero usted bota todo el aire, ¿sí? Pero no al máximo, sino por debajo del máximo. ¿Okay? Y entonces resulta que se dibuja esta curva que está aquí, es decir, no se alcanza el flujo máximo,
pero sí hay un ascenso del flujo hasta obtener un máximo que no es el máximo que se obtuvo anteriormente, pero es el máximo para ese esfuerzo. ¿Okay? Y luego el flujo baja y coincidencialmente se superpone con la misma tasa de descenso. Y esta tasa de descenso no se puede cambiar. Haga el esfuerzo que usted haga y la maniobra que usted haga, esa tasa de descenso permanece siempre igual. ¿Sí me hace? Es decir, yo aquí puedo tener múltiples curvas submáximas que todas van a coincidir en algún momento con la pendiente de descenso del flujo y van a superponerse a esa pendiente del flujo. Si yo puedo tener múltiples casos como el B, los puedo tener con flujos mayores y se van a reproducir igualito que ¿sí? Pero a distintos niveles dependiendo del esfuerzo inicial con que se hace. En última instancia, lo otro que es característico de estas curvas es que el flujo máximo del sistema solo se consigue con esfuerzo máximo y volumen máximo. ¿Sí me sigue? El flujo máximo que puede desarrollar un individuo con esfuerzo respiratorio, con esfuerzo muscular de la bomba, ¿okay? Solo se consigue con volumen máximo, es decir, expulsando un volumen a partir de capacidad pulmonar total y bajo esfuerzo máximo. Cualquier esfuerzo submáximo para el mismo volumen producirá volúmenes de flujo máximo para ese evento que serán diferentes al máximo del sistema. Es decir, usted puede hacer un esfuerzo submáximo y el flujo va a subir hasta un máximo, pero ese máximo es para ese esfuerzo, no es el máximo posible para el sistema. El máximo posible para el sistema es uno solo y coincide con volumen máximo y esfuerzo máximo. ¿Okay? Pero para cualquier esfuerzo que esté por debajo del máximo, la curva siempre va a llegar a un punto máximo y luego va a descender. ¿Okay? Y ese punto máximo será menor al máximo del sistema y será proporcional inicialmente al esfuerzo. ¿Sí? Pero una vez conseguido ese máximo, la tasa de descenso del flujo es inmodificable. Usted haga el esfuerzo que haga, no la puede modificar. ¿Okay? Lo que se demuestra aquí, en el caso B, usted hace un esfuerzo muy pequeño, se consigue un máximo que es el máximo para ese esfuerzo, sigue eliminando aire, luego hace un esfuerzo máximo que debería subir hasta aquí arriba el flujo y resulta que no puede, hay algo que lo tranca, hay algo que le impide. Cuando coincide o se superpone a la tasa de descenso del flujo, hasta ahí llega el flujo, hasta ese punto llega el aumento del flujo y entonces el flujo luego disminuye y se superpone a la tasa de descenso. ¿Sí me siguen? ¿Eso qué quiere decir? Que hay unos factores iniciales que pueden controlar el flujo y que dependen del esfuerzo, pero solamente al inicio de la expiración máxima. Al inicio de la expiración máxima usted puede obtener un cambio de flujo relacionado con el esfuerzo, pero una vez transcurrida la expiración, ya no puede asociar el flujo al esfuerzo. ¿Sí? Eso es lo que muestra o demuestra esta curva. Y ese hecho es muy peculiar. Y entonces hizo que se empezaran a estudiar a ver qué era lo que pasaba con los flujos. ¿Sí? Porque se suponía que a más esfuerzo debía haber más flujo. Y sí, es cierto, pero al inicio de la expiración, cuando los volúmenes que están ocupando el pulmón todavía son altos. Pero en la medida en que el volumen cae, el esfuerzo ya no se asocia al flujo. ¿Ok? ¿Sí me hace? Entonces, empecemos con ese primer hecho. En este caso, simplemente lo que se hizo es ver el mismo problema
pero de otra manera. Estas se llaman curvas isovolumétricas. Se llaman estas curvas. Cada curva está construida para un mismo volumen. Es decir, estas curvas son volúmenes expirados cuando el volumen pulmonar es alto. ¿Sí? Por ejemplo, como en la curva anterior, cuando se está expulsando una capacidad vital. ¿Sí? Esta curva que está aquí corresponde a lo que ocurre con un volumen medio y esta curva que está aquí con un volumen bajo. ¿Okay? Los esfuerzos respiratorios están representados aquí por la variación de presión que ocurre durante el esfuerzo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero expulsar todo este volumen, entonces tendría que hacer un esfuerzo que vaya desde menos 15 hasta aproximadamente 10 centímetros de agua de esfuerzo. ¿Sí? Porque el esfuerzo muscular se está transmitiendo a la pleura y lo podemos medir como diferencia de presión pleural. Eso representa el esfuerzo. ¿Sí me sigue? ¿O no me sigue? ¿Sí o no? Ok. Como tengo un mismo volumen, yo puedo eliminar ese volumen con distintos esfuerzos. Por ejemplo, cambiando la presión solamente de menos 15 a menos 10. ¿Sí? Y entonces obtengo un flujo máximo que está representado en esta escala y que se cortaría en este nivel. ¿Sí lo ven? Estos son flujos, no son volúmenes, son flujos. ¿Sí me siguen, no? Entonces yo tengo, por ejemplo, con este esfuerzo tengo este flujo. Con un esfuerzo que va de menos 15 a menos 5, entonces tengo este otro flujo. Si tengo de menos 15 a 5, entonces obtengo este flujo. Y si tengo de menos 15 a 10, obtengo este flujo. En otras palabras, con volúmenes altos, yo puedo, a mayor esfuerzo, mayor flujo. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Sí? Eso corresponde a lo que veíamos en la curva anterior, que sería esto que está aquí. Obtendríamos el mayor flujo con el máximo esfuerzo, pero a volúmenes altos, porque esta curva es un ensayo siempre con volúmenes altos. ¿Ok? Todo esto es el mismo volumen alto a distintos esfuerzos y se observa cómo se ajusta el flujo máximo, es decir, el pico de flujo. Lo que está representado aquí es este punto de cada curva. ¿Sí me siguen? Lo que está representado aquí es este punto de cada curva, que correspondería a este punto de aquí, es decir, los flujos máximos para distintos esfuerzos, pero para el mismo volumen, por eso se llama isovolumétrico. ¿Okay? Y entonces se puede observar que para cada esfuerzo, cuando el volumen es grande, para cada esfuerzo hay un pico de flujo y se puede obtener el flujo máximo del sistema con el esfuerzo máximo. ¿Sí me siguieron? ¿Qué es este? El esfuerzo máximo aquí estaría representado por un esfuerzo que cambia la presión pleural desde menos 15 hasta aproximadamente unos 12.5 centímetros de alto. ¿Okay? Ahora hago el mismo experimento, hago lo mismo, mido flujo pico, pero haciendo lo mismo, pero con la expiración de un volumen que voy a llamar medio, es decir, un volumen que es menor a la capacidad vital. ¿Okay? Y entonces empiezo a hacer cada vez más esfuerzos y mido los flujos pico y hago los mismos esfuerzos, es decir, quizás los valores de presión puntual no sean los mismos, pero sí las diferencias de presión totales son las mismas. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior de menos 5 a menos 10 obtenía este flujo. ¿Sí? Ahorita aquí con la misma diferencia de presión que va de menos 5, de menos 10 a menos 5, obtengo un flujo inferior. ¿Sí? Pero es el mismo esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo esfuerzo. Y el flujo pico que obtengo es menor. ¿Por qué? Porque el volumen fue menor. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ok. Entonces sigo haciendo el experimento. Aumento el esfuerzo de menos 10 a 0. Obtengo este pico.
luego de menos 10 a más 5 y obtengo este pico y resulta que aquí se me aplana la curva. ¿Qué quiere decir? Que ahora sigo haciendo esfuerzo y ya no puedo modificar el flujo. ¿Sí? Sigo haciendo esfuerzo, ya no puedo modificar el flujo. Hago lo mismo con un volumen más bajo. Y si ustedes quieren comparar las dos curvas en términos de esfuerzo, vamos a hacerlo para redondear. Supongamos que esto es 10, perdón, yo les dije 12.5, esto es 10, ¿sí? Entonces, de menos 15 a 10, ¿cuánto hay? 25. Bueno, busquen 25 aquí, de menos 10 hasta 25, aquí lo tienen, es el mismo esfuerzo total. Miren ustedes, a partir prácticamente de la mitad del esfuerzo del caso anterior, se aplana la curva y ya no se puede modificar más. Y lo mismo sucede con un volumen pulmonar bajo. Cuando el volumen pulmonar bajo, los flujos picos son más bajos, ¿sí? Pero en un momento dado ocurre lo mismo que en el caso anterior. Sigue subiendo el esfuerzo y entonces no hay modificación del flujo. En otras palabras, esto representa lo que en el caso anterior es esta pendiente que está aquí. Una vez obtenida esta pendiente, una vez coincidimos con esa pendiente de descenso de flujo, ya el flujo es inmodificable a pesar del esfuerzo. Yo puedo a partir de ahí hacer esfuerzos equivalentes al esfuerzo máximo y no se puede modificar el flujo. ¿Y por qué les digo que es esta pendiente? Porque esta pendiente se logra con volúmenes cada vez más bajos, ¿sí? Y lo que estamos examinando del otro lado son esos volúmenes bajos. Y lo que estamos mostrando es la no modificación del flujo pico. ¿Sí me decís así? ¿Ok? ¿Me entendieron hasta aquí? Es decir, estamos viendo un gráfico mostrado de otra manera que lo que muestra esa es la imposibilidad bajo volúmenes bajos. O sea, para volúmenes menores a los volúmenes máximos, la imposibilidad que tiene el sistema de ajustar el flujo al esfuerzo. Hay algo que lo impide, hay algo que no permite que el flujo se ajuste al esfuerzo a pesar de que se estén haciendo los mismos montos de esfuerzo muscular. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a estudiar como compresión dinámica de la flujo. Ok, y para estudiar esto pues tenemos que tener un poquito de paciencia. Ok, vamos a ver, más de la que me han tenido hasta ahora. Okay. Esto que está aquí representa un pulmón que lo pusimos acostado. ¿Por qué? Para que haya las mínimas variaciones posibles en la presión pleural y por lo tanto podamos redondear y decir que la presión pleural es uniforme, ¿sí? Porque si lo paramos, entonces se nos complica el panorama, ¿okay? Entonces lo ponemos acostadito para decir, no, las presiones pleurales son uniformes o las podemos aproximar a condiciones uniformes. De tal manera que donde yo me desplace, la presión pleural la puedo considerar igual. ¿Okay? Esa es la primera razón por la cual los pulmones están acostaditos. Esto que está aquí es una representación esquemática y simplificada del sistema de tubería y los alveolos. ¿Sí? Ese sistema de tubería tiene dos partes. La porción de tubería intrapulmonar y la porción de tubería extrapulmonar. ¿Okay? Cuando ustedes lean esto, tienen que tener cuidado, porque en sus libros se utiliza el léxico que se usa para los sistemas hidráulicos, es decir, para los sistemas de agua potable. Y entonces se habla de fuente. La fuente para un sistema de agua potable es el tanque. Y los tanques generalmente, como el tanque de vino, está bien alto en la montaña. Y entonces la diferencia de presión que permite el flujo de agua es la altura, la diferencia de altura que hay entre la posición del tanque y el tubo que usted abre para la llave de agua. Y por lo tanto, la fuente de presión, la fuente de energía que hace correr todo el agua está en el tanque. ¿Sí?
Pero a nosotros nuestra fuente de energía, la diferencia de presión que hace circular el aire, está dentro del pulmón. ¿Sí? Y entonces a veces, pues posicionalmente tiende a confundir. Pero entonces cuando hablamos de fuente de energía, fuente de presión, entonces lo tienen que asociar a la ley. Entonces vamos del sitio de, como estamos hablando de flujo expiratorio, para poder explicar las compresiones, y como estamos hablando de compresión, hablamos de expiración, porque la expiración es mucho más probable que suceda la compresión durante la expiración que durante la inspiración, porque durante la inspiración el sistema se distiende, en cambio durante la expiración es el problema, durante la expiración el sistema se comprime. Y las compresiones suceden fundamentalmente en expiración, y por eso lo vamos a estudiar expiratoriamente. Y como estamos hablando de expiración, las máximas presiones que impulsan el flujo están abajo, en los alveolos. ¿Sí? Abajo cuando estamos de pie, pero está a nivel alveolar y al mismo nivel cuando estamos acostaditos, como pusimos aquí en el. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la fuente de presión. La presión propulsora del flujo, que es la diferencia de presión entre este sistema que está aquí adentro y el exterior. Es lo que normalmente hemos visto. Nosotros hemos visto que el flujo depende de la diferencia de presión alvéolo ambiental. Para la expiración la presión es mayor en los alvéolos y es menor en el ambiente, y eso es lo que proporciona el flujo. Entonces vamos a examinar si eso es verdad siempre. ¿Okay? Bueno, a través de la tubería, el sistema de tubería está sometido a la presión pleural. Él no está sometido directamente a la presión ambiental, porque la presión ambiental se aplica en la parte externa de la bomba respiratoria. ¿Se aplica a qué? Se aplica a la caja torácica, pero no se aplica al pulmón directamente. Lo que está aplicado al pulmón directamente es la presión pleural, que es la que rodea todo el sistema de tubería. Por lo tanto, cuando queremos ver qué es lo que sucede con un tubo, tenemos que examinar la presión a través de la pared del tubo. ¿Sí? Y a esas presiones se le llaman presiones transmurales. ¿Ok? Transmurales a través de pared. Mural de pared. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se puede comprimir o distender un tubo? Distender un tubo se puede distender simplemente por dos razones. O porque el flujo dentro del tubo expande el tubo, haga una presión suficiente como para estirar el tubo si el tubo es flexible, ¿okay? Si no es rígido, porque si el tubo es rígido no hay manera de estirarlo. Pero generalmente nuestros sistemas de tubería son expansivos, por lo tanto esa es una manera. La otra manera dentro del sistema respiratorio es a través del estiramiento que se produce radialmente alrededor del tubo por efecto del tejido elástico que lo rodea. El estiramiento del tejido elástico abre el tubo y lo puede estirar de adentro, desde la pared, desde su pared externa hacia afuera. El aire que entra dentro de la tubería puede hacer presión de adentro hacia afuera para estirar, pero los tejidos elásticos estiran la tubería desde su porción externa. ¿Okay? Esas son las dos formas de estirar un tubo, de ampliar el diámetro. Ahora, ¿cómo se puede reducir el diámetro de un tubo? El diámetro de un tubo se puede reducir de la misma manera que ustedes aplastan una manguera. Si ejercen una presión sobre la manguera y la presión que ejercen externamente sobre la manguera sobrepasa el esfuerzo, la resistencia que tiene la pared de la manguera se aplasta. Y se puede aplastar completamente o parcialmente. Si se aplasta completamente, cesa el flujo. Si se aplasta incompletamente, aumenta la resistencia al flujo. Y entonces el flujo baja. ¿Sí o no? ¿Okay? ¿Hasta ahí me llega? ¿Me sigue? Ok. Como lo que interesa
para el diámetro de los tubos y conductos es la presión transmural, vamos a examinar primero las presiones transmurales. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un esquema preinspiratorio. ¿Qué quiere decir preinspiratorio? Que estamos en reposo respiratorio. ¿Cuál es el volumen que está en el pulmón en reposo respiratorio? ¿No se lo han aprendido? ¿Cómo se llama? No. Capacidad residual funcional. ¿Sí? Capacidad residual funcional es el volumen de reposo respiratorio. Lo hemos repetido como 80 veces en esta clase. Así que no se le puede olvidar. Capacidad residual funcional. En capacidad residual funcional no hay flujo aéreo. No hay. ¿Por qué? Porque hay reposo. La presión dentro del sistema es igual a la presión de fuera del sistema. La presión, por lo tanto, decimos que es ambiental y por eso la llamamos cero. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso ustedes aquí ven este cero y este cero. Y este cero. Este cero indica que dentro de los alvéolos la presión ambiental. Dentro de la tubería intrapulmonar la presión es ambiental. En la tubería extrapulmonar y afuera la presión sigue siendo ambiental. Todo es cero, no hay flujo. ¿Y por qué no hay flujo? Porque no hay presión propulsora, no hay diferencia de presión. ¿Estamos de acuerdo? Cuando examinamos las presiones transmurales, ¿cómo se calcula una presión transmural? Eso es una regla de conveniencia, es una regla, ¿sí? Es un acuerdo. Presión de adentro menos presión de afuera, ese es el acuerdo, esa es la regla. Usted la podría hacer al revés. Lo único que entonces el significado de las presiones negativas para usted va a ser diferente que la regla. Entonces aceptamos la regla. Lo de adentro menos lo de afuera. ¿Sí? Lo de adentro es cero. Menos lo de afuera, que en este caso ponemos en promedio menos 5 centímetros de agua. ¿Ok? La presión pleural oscila alrededor de 2 milímetros de mercurio, pero eso equivale más o menos a unos 5 centímetros de agua. ¿Ok? Entonces, tenemos menos 5 centímetros de agua. ¿Cuál va a ser la presión transmural en cualquier sitio intrapulmonar que lo examinemos? ¿Cuál va a ser? Presión de adentro 0, menos la presión de afuera menos 5. ¿Cuánto da? Más 5. Las presiones transmurales positivas se dice que son distendentes y las presiones transmurales negativas se dicen que son compresivas. ¿Por qué? Porque si aquí me da negativo quiere decir que lo de afuera es más alto que lo de adentro y por lo tanto comprime. Si me da positivo, quiere decir que lo de adentro es mayor que lo de afuera, por lo tanto distiende. Esta presión transmural es la responsable de que los tubos y conductos estén abiertos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ok, no hay flujo, tenemos una presión transmural positiva, tanto a nivel alveolar como a nivel de las tuberías, es igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presión aquí es cero, no hay flujo. Cuando uno tiene una presión, una diferencia de presión que genera flujo en una tubería, cuando se genera el flujo desde un extremo de la tubería al otro extremo de la tubería, la resistencia que va ocurriendo a lo largo de la tubería consume presión, ¿sí? Y por lo tanto va bajando el flujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida que pasa, que va pasando el flujo a lo largo de la tubería, para poder vencer la resistencia, usted tiene que consumir parte de la diferencia de presión que tiene. Y eso hace que en la medida que va viajando a lo largo del tubo, las velocidades de flujo bajan. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero aquí no hay velocidad de flujo, porque no hay flujo. Estamos en una posición de reposo. Y al estar en una posición de reposo, las presiones transmurales son idénticas a todo lo largo del sistema. ¿Ok? Ahora empezamos a inspirar. ¿Qué es lo que sucede para inspirar? Primero se distiende la caja torácica, con ello se distiende el pulmón. El pulmón tenía una masa de gas que estaba a un volumen inicial cuya presión era 0.
Ahora lo distendemos, es esa misma masa de gas con una presión ahora más baja. Y entonces se genera una diferencia de presión entre la parte de afuera y la parte de adentro. Supongamos que bajó la presión a -2. Para que baje la presión a -2 dentro del sistema pulmonar, también se estiró toda la pleura, junto con el sistema, porque la pleura parietal fue estirada por la caja torácica y ella, por deslizamiento, permitió estirar el pulmón. Por lo tanto, como hay una fuerza de descompresión del espacio pleural que ahora es mayor, la presión intrapleural baja. ¿Sí? ¿En cuánto baja? En la misma proporción en que bajó la presión dentro del sistema. ¿Ok? Y entonces tenemos aquí -2 y aquí va a bajar a -7. Es decir, va a bajar los mismos 2 centímetros de agua. Teníamos antes -5, ahora tenemos -7. ¿Sí me sigue? Sí. Como la presión va de 0 a 2, en algún punto de la tubería yo voy a tener una presión de -1. ¿Sí? Porque hay una diferencia de presión que genera el flujo y acabo de decir que se consume parte de esa presión para poder generar el flujo y poder vencer la resistencia. En algún punto de la tubería, no sé dónde, ¿ok? Aleatoriamente, en algún punto tiene que haber una presión de -1. Escojamos un punto al azar. ¿Okay? Y entonces vamos a examinar las presiones transmurales. ¿Okay? Empecemos con la presión transmural más baja de todas, la del extremo o de la fuente de presión, del extremo alveolar. ¿Okay? La presión transmural del extremo alveolar, la de adentro, -2, menos -7. ¿Sí? -2 menos -7 me da -2 más 7. ¿Sí? La presión transmural sigue siendo una cima, la misma que la anterior. El sistema está abierto. ¿Okay? Tiene una presión transmural similar a la anterior, pero bajo condiciones de presiones absolutas diferentes. ¿Okay? Pero la transmural es la misma. Ahora examinamos el tubo. Teníamos en alguna zona del tubo -1 y fuera del tubo ahora tenemos -7. Ahora la presión transmural va a ser -1 menos -7. Eso quiere decir que va a ser igual a -1 más 7. Menos con menos da más. -1 más 7 da 6. Evidentemente, pues se ocurre lo que ya hemos descrito, pero que ahora demostramos matemáticamente, los tubos se estiran. Es decir, estos tubos van a estar más distendidos que antes, porque la presión transmural ha subido. ¿Sí? La diferencia de presión entre afuera y adentro en el sistema de tubería intrapulmonar ha aumentado. Por lo tanto, el tubo se distiende. Y es lo que se espera en una inspiración, cualquiera que sea. ¿Sí? Cuanto mayor sea la inspiración, mayor va a ser ese efecto. ¿Estamos de acuerdo? Y eso ustedes lo verán cuando vean clínica y vean las imágenes de broncoscopia. Ustedes meten el broncoscopio, que es un aparato que se mete a nivel bronquial y tiene una cámara y una linterna, se observa perfectamente la ampliación de las vías bronquiales por cada acto inspiratorio. ¿Okay? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Ok. Terminó. Esto ocurre durante la inspiración. Ahora termina, finaliza la inspiración. ¿Cuándo finaliza la inspiración? Cuando esa diferencia de presión que se había establecido se anula. ¿Y cómo se anula? Porque entra masa de gas que compensa la distensión. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí? Hubo una distensión del sistema. El sistema tenía una masa de gas con un volumen pequeño, ahora el volumen es más grande, se compensa la variación de volumen con masa de gas, vuelve a subir la presión y la presión sube hasta que se hace cero otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que ahora la presión se hace cero, pero el sistema tiene un volumen mayor. ¿Sí? Es diferente, ¿verdad que sí? Y al tener un volumen mayor, cuando termina la inspiración, entonces la presión pleural es la mínima posible para ese volumen. ¿Okay?
Entonces obtenemos, supongamos que la presión entonces bajó hasta un máximo de menos 8. ¿Sí? Pero ahora volvemos a tener 0 en todo el sistema. ¿Sí o no? ¿No? Tenemos 0 en todo el sistema, estamos al final de la inspiración, terminó el flujo aéreo, volvemos a tener presión 0. Hasta que no cambie la situación no va a haber flujo. Si la presión es 0, el flujo es 0. ¿Sí? Ya no hay más flujo, perdón. A nivel alveolar, la presión transmural va a ser 0 menos 8, más 8. La presión transmural en las tuberías va a ser 0 menos 8, más 8. Todo el sistema está distendido. Comparándolo con la situación preinspiratoria. ¿Sí? El sistema está todo distendido y reflejo de esa distensión es el aumento de la presión transmural. ¿Ok? Están distendidos las vasos, todo el sistema de tubería y el sistema alveolar. ¿Ok? Ahora hacemos una expiración forzada. ¿Qué quiere decir una expiración forzada? Una expiración que utiliza ¿qué músculos? Los músculos expiradores, que normalmente la expiración ¿cómo es? Pasiva. ¿Qué quiere decir una expiración pasiva? Que es por relajación de los músculos anteriores. Como es forzada, ocurre la relajación de esos músculos más la contracción de los expiradores, que serían los que ustedes están nombrando, los músculos de la pared abdominal y los intercostales. ¿Cuál es? Es expiración los internos. El que tenga duda, acuérdense de lo siguiente, es una regla mnemotécnica. Inspiración no está relacionado con interno, ¿ya? Pues, inspiración externa, expiración interna. ¿Sí? Porque uno tiende a tender a decir inspiración intercostal e interno, no, es al revés. O sea, la I no coincide con la I va con la E y la E va con la I. Así no se equivoca. Ok. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en la expiración forzada. En la expiración forzada ocurre una compresión brusca y fuerte de todo el sistema. ¿Por qué? Porque se relajan unos músculos que ya disminuyen el volumen del sistema y se contraen otros que aprietan, que hacen que se comprima más aún el sistema. En una expiración forzada, la presión, cuando es máxima, la presión pleural puede subir hasta 30 centímetros de agua. ¿Okay? Como la presión transmural inicial era de más 8, como la presión transmural inicial era de más 8, esos 30 centímetros de agua se reflejan dentro del aire alveolar a más 38. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Supongamos eso, ¿qué genera eso? Eso genera ahora una presión propulsora. ¿Cuál es la presión propulsora del flujo ahora? Acuérdense que las presiones propulsoras son diferencias de presión. ¿Cuál es la presión propulsora del flujo ahora? ¿Cuál es el valor de esa presión propulsora? La diferencia entre 38 y 0. Entonces es 38. Hay 38 centímetros de agua de presión propulsora que tienden a mover el flujo hacia afuera. Va de 38 a 0. Hay una gran diferencia de presión que supuestamente debería generar un flujo máximo hacia afuera, sostenido. Uno pensaría, bueno, el flujo debe ser sostenido y máximo. Ok, entonces examinemos lo que va a pasar en las tuberías. Como hay una presión propulsora, pero la tubería consume presión en la medida que fluye el aire. Por lo tanto, la presión dentro del tubo, desde los alvéolos hacia afuera, va bajando. ¿Sí? Vamos a escoger una cifra. Esto es al azar, para que ustedes entiendan. Vamos a suponer que en algún sitio de la tubería la presión esté, por ejemplo, en 19. ¿Sí? Cuando la presión está en 19, ¿cuál será la presión transmural en ese sitio?
Presión de adentro menos presión de afuera. ¿Cuál es la presión de adentro? 19. ¿Y la de afuera? 30. ¿Cuánto me da la presión transmural? Menos 11. ¿Qué pasa cuando la presión es negativa? Comprime. Por lo tanto, a partir de esta zona, todas las tuberías empiezan a ser comprimidas. No se colapsan. Todavía no se colapsan porque la fuerza no es suficiente para cerrar el tubo, pero se reducen de tamaño. Al reducirse de tamaño, ¿qué pasa con el flujo? Disminuye mucho más de lo que disminuía antes a medida que corría. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia. Si eso sucede, si este fenómeno sucede dentro de las vías pleurales, o sea, dentro de las vías bajo influencia pleural, entonces hay una disminución abrupta del flujo. Si nosotros aumentamos el esfuerzo, esta zona de reducción del flujo se va acercando cada vez más al alveolo. ¿Sí? Cuanto mayor sea el esfuerzo, más rápido se va a acercar esa zona de esfuerzo. En algún punto de esa tubería, la presión dentro de la tubería, se va a igualar a la presión de afuera. ¿Sí? En vez de ser de 19, como dijimos aquí, va a ser entonces de 30. Afuera de la 30, en algún punto de la tubería, va a ser 30. Ese punto de la tubería, a partir del cual la presión dentro de la tubería bajo influencia pleural se hace igual a la presión pleural, se denomina punto de igual presión. ¿Okay? A partir de ese momento, de ahí en adelante, la tubería empieza a comprimirse y a hacerse cada vez más pequeña. ¿Sí? Hasta que, si el punto de igual presión se acerca mucho a las tuberías que no tienen cartílago, que son mucho más, que tienen una pared mucho más suave, mucho más delgada, que ofrece menor resistencia, puede incluso llegar a cerrarlas y quedar aire atrapado detrás del sistema. Y por eso no poder entonces eliminarse ese aire por delante. ¿Sí me sigue? Eso suele suceder en las fases pulmonares en posición de pie, bajo respiración forzada. ¿Okay? Porque las bases pulmonares en posición de pie en respiración forzada tienen una confianza mucho menor y una diferencia de presión mucho menor. Por lo tanto, ese punto de igual presión suele estar muy cerca de los alvéolos en esa posición. En cambio, en los ápices, pues está más lejos y por lo tanto los ápices podrán aportar más ventilación, más flujo en la respiración forzada. ¿Entendieron hasta aquí? Perfecto. Una pregunta. Si es más 30, o sea, si se llega al punto de que ambas sean más 30, la presión transmural no sería cero. ¿Y por qué se estrecha así? No, a partir de ahí en adelante, desde ese punto en adelante, o sea, si usted obtiene en un punto más 30, estamos viajando desde los alvéolos hacia afuera, ¿sí? La presión va cayendo desde los alvéolos, que la presión es máxima, hacia afuera, va a ir cayendo, cae hasta 30, pero más adelante de ese punto cae más, sigue cayendo, por lo tanto voy a tener menos de 30 y por lo tanto la presión transmural empieza a partir de ese momento a hacerse negativa, lo que quiere decir que el diámetro de los tubos empieza a reducirse. Si ese fenómeno, por razones que ya vamos a ver, ocurre muy cerca de los alvéolos, afecta zonas colapsables, porque recuerden que los bronquiolos no tienen cartílago, no son rígidos, entonces son muy fáciles de comprimir y de colapsar. Y entonces si eso sucede muy cerca en las pequeñas tuberías cercanas al alvéolo, se cierran esas tuberías y queda aire atrapado. ¿Okay? Y por lo tanto otras zonas del pulmón que estén en mejores condiciones mecánicas serán las responsables del flujo, pero no estas que se cerraron. ¿Me siguieron aquí? Ok. A ese fenómeno
se le denomina compresión de las vías aéreas. Y es un fenómeno muy importante que ustedes lo entiendan, porque es la razón por la cual algunos pacientes, como los diabéticos y los enfisematosos, cuando hacen esfuerzos muy intensos para expirar, se tapan. No pueden sacar aire, quedan tapados. No pueden hacerlo. Y el que es un enfisematoso ya de larga edad, cuando usted le dice, bote el aire rápido, le dice, no lo hago, no colaboro. Y a veces nosotros de brutos escribimos en la historia, paciente no colaboró. Yo tampoco colaboraría, porque se queda tapado, se le tapan las vías respiratorias y no puede sacar el aire. Y eso es una sensación de ahogo inminente y muy desagradable. Por lo tanto, el paciente no lo va a hacer, porque ya le ha pasado otra vez. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que esas enfermedades producen problemas fundamentalmente respiratorios. El asmático puede meter aire, el problema es para sacarlo. Y por eso entonces le mandan esos aparaticos con las bolitas para ir sacando poco a poco el aire suavecito. ¿Sí? Entonces vamos a ver, después de que terminemos de explicar esto, cómo hay cosas muy sencillas que se pueden hacer para mejorar la expulsión del aire sin medicamentos. Cosas muy sencillas, que son mecánicas. Seguimos. Ok, entonces ahora vamos a ver la relación que existe entre estas curvas y estos hechos que acabamos de explicar. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Durante una expiración forzada como esta que hicimos aquí, o una expiración forzada como esta que estamos aquí, cuando los volúmenes son muy altos, las diferencias transmurales de presión inicialmente son muy elevadas. ¿Ok? Y los puntos de igual presión se van a ubicar lejos de la influencia pleural y por lo tanto no van a afectar el flujo. ¿Sí me sigue? Y por esa razón el flujo y el esfuerzo pueden ir a la par, porque más esfuerzo le puede obtener más flujo. ¿Por qué? Porque aunque le traiga el punto de igual presión más cerca, todavía está muy lejos y no está bajo influencia pleural y por lo tanto no hay compresión de las vías. La compresión va a suceder cuando ya baje el volumen, después de haber conseguido el flujo máximo, cuando ya empiece a bajar el volumen, entonces ahí sí el punto de igual presión se le mete dentro del sistema y empieza a reducir el sistema de tubería y es imposible modificar ese hecho con el esfuerzo. Porque a más esfuerzo, más rápido se trae el punto de igual presión y entonces más largo es la compresión de las vías que usted quiere. ¿Sí me explico? Y por esa razón es imposible cambiar esta tasa de disminución de flujo porque depende de la estructura bronquial. ¿Sí? Y esa estructura bronquial es la que va a reducirse de tamaño y el esfuerzo no puede cambiar eso. ¿Sí me siguen o no me siguen? ¿Sí lo agarraron o no lo agarraron? Si no lo entienden, hay que volverlo a explicar hasta que lo entiendan. ¿Ok? Otra vez. ¿Ok? Nosotros dijimos al inicio que el flujo en expiración forzada bajo grandes volúmenes de aire, es decir, cuando el volumen de aire que se va a expulsar es capacidad limitada, que es el máximo, ¿ok? Bajo esas condiciones podíamos aumentar el esfuerzo y el flujo máximo coincidía con el esfuerzo máximo. Eso fue lo que dijimos. Y eso se demuestra en esta curva isovolumétrica donde hacemos distintos esfuerzos marcados por cambios de presión pleural y entonces obtenemos para cada esfuerzo un aumento del flujo hasta que el esfuerzo máximo coincide con el flujo máximo. ¿Okay? Sin embargo, ese flujo máximo no se sostiene durante todo el acto inspiratorio, sino que es un pico que ocurre en un instante y después de ese instante del pico máximo, entonces el flujo empieza a caer. ¿Okay? La razón por la que cae el flujo fundamentalmente es porque se está consumiendo presión para poder vencer las resistencias. Pero no solo cae el flujo, sino que el flujo cae siempre
a una tasa regular. Y esa tasa de descenso del flujo es inmodificable. ¿Okay? Eso es lo que nos decían esas gráficas. Es decir, que haga el esfuerzo que haga, siempre que el volumen que yo elimine sea llega un momento en que la tasa de flujo no se puede modificar. Y eso se ve aquí. Yo aquí, bajo cualquiera de estos volúmenes que son inferiores al máximo, yo logro un punto máximo de flujo con un esfuerzo, ¿sí? Pero a partir de ese punto máximo, sigo aumentando el esfuerzo y no cambio el flujo. ¿Ok? Para ese volumen. Manteniendo ese volumen igual. Aquí la tasa es de descenso del flujo porque en la medida que sale el aire, va bajando el volumen. ¿Sí? ¿Sí me explico? Aquí el volumen, estas son curvas isovolumétricas. Es decir, hechas distintos esfuerzos para el mismo volumen. Esta es un solo volumen total, pero para cada uno de los puntos de esta curva tenemos volúmenes diferentes, que son los que van siendo eliminados durante el curso de la expiración. ¿Sí me siguen? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuál es la razón de esta tasa inmodificable del flujo? La razón de esa tasa inmodificable de flujo es que a partir de ciertos volúmenes, ¿sí?, el punto de igual presión que se logra durante el flujo expiratorio se mete dentro del sistema pulmonar y entonces ahora es sometido a la presión pleural. Y por lo tanto, una vez dentro del sistema pulmonar, toda la tubería, desde ese punto hacia afuera del sistema, hacia afuera, pero bajo influencia pleural, se reduce de tamaño. Y en la medida que sale aire, ese punto de igual presión se corre más cerca del alvéolo. ¿Por qué se corre más cerca del alvéolo? Porque la presión total esta va bajando, porque se reduce el tamaño del sistema, ¿sí? Porque ha eliminado aire, se consume presión. Y al consumirse presión, para el esfuerzo que se está haciendo, las presiones totales son diferentes y las presiones triangulares se van acercando, ¿sí?, hasta que esta presión vuelve a ser cero. ¿Sí o no? No es esa la razón, no es ese el cambio de presión dentro del alvéolo. La presión sube en la expiración, al inicio de la expiración, eliminamos aire y va cayendo la presión. La presión cae debido al flujo en la tubería, a la resistencia al flujo, pero también cae la presión porque se va vaciando el sistema. Y al vaciarse el sistema, hay menos partículas de gas y por lo tanto la presión final termina en cero cuando termina la expiración. ¿Sí? Si disminuye la presión de adentro, pero se mantiene la presión pleural, el punto de igual presión va cada vez más cerca, va acercándose cada vez más a la fuente de origen de la presión. ¿Sí? Y ese acercamiento depende del volumen. ¿Sí? Y como depende del volumen y no del esfuerzo, yo no lo puedo modificar con el esfuerzo. ¿Me sigue? ¿Sí? Y es como la estructura del sistema es la misma, entonces va a haber una tasa de descenso de flujo obligada que está dada por el volumen descendente progresivamente durante la inspiración y la disminución progresiva de presión que hace que el punto de igual presión se vaya acercando a los alvéolos y por lo tanto las zonas de compresión sean cada vez mayores y eso hace que la tasa de flujo disminuya en función de las zonas de compresión que van aumentando. ¿Me siguen? A eso es lo que se le denomina compresión de las vías aéreas, compresión dinámica de las vías aéreas. Por ejemplo, en un pulmón que tenga menor tamaño, eso va a ocurrir más rápido que un pulmón que tenga menor volumen. No necesariamente que tenga menor tamaño el pulmón en sí, sino que un pulmón que esté haciendo una expiración con un menor volumen comparado con el que la haga con un mayor volumen es lo que ven ustedes aquí en esta gráfica. Ese fenómeno ocurrirá más pronto durante la expiración. ¿Sí? Si usted expira a volúmenes más bajos con una expiración forzada, ¿sí?, entonces habrá una obstrucción del flujo más rápida. Es decir, un descenso del flujo, no se podrá mantener el flujo alto durante ese fenómeno expiratorio a pesar del aumento del esfuerzo.
En otras palabras, durante la compresión dinámica de las vías aéreas no se puede ajustar el flujo al esfuerzo. ¿Ok? Eso es lo fundamental. ¿Ok? Ahora bien, bueno, esto lo vamos a dejar porque lo vamos a ver después. Ya va, aquí. ¿Ok? Ahora bien, el flujo depende, por un lado entonces dijimos, de la diferencia de presión y por otro lado de la resistencia. La diferencia de presión depende a su vez del retroceso elástico del pulmón. ¿Okay? De eso depende la diferencia de presión. Cuanto el retroceso elástico del pulmón es mayor, hay mayor presión. ¿Sí? Cuando el retroceso elástico del pulmón es menor, hay menor presión. En otras palabras, depende del volumen. A más volumen, más retroceso elástico. A menos volumen, menos retroceso elástico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir el proceso elástico? La fuerza que ejerce la fibra elástica hacia la retracción, hacia su posición de reposo. ¿Ok? Eso es lo que determina las presiones tanto en el territorio alveolar como en el territorio pleural. ¿Sí? Las fuerzas elásticas, que en resumidas cuentas se llaman retroceso elástico. ¿Sí me siguen? Okay. Si el retroceso elástico es muy alto, quiere decir que el pulmón está muy lejos de su punto de reposo. ¿Verdad? ¿Y cuándo está muy lejos de su punto de reposo? Inspiración. No le importa la inspiración, ¿cuándo? ¿Qué es lo que pasa dentro del pulmón? No en qué momento, en qué situación. ¿Y qué es lo que pasa cuando se estira? Cuando tiene mucho volumen. Cuanto más volumen tenga, mayor es el retroceso elástico. Por lo tanto, el retroceso elástico depende del volumen. ¿Sí? Y lo vimos en las gráficas anteriores. A más volumen, más flujo. ¿Sí? A más volumen, cuando el volumen es cercano al máximo, nosotros podemos ajustar el esfuerzo y el flujo. Pero cuando el volumen es bajo, el retroceso elástico es menor y no podemos ajustar el flujo al esfuerzo. ¿Okay? Por lo tanto, el flujo va a depender del retroceso elástico, ergo del volumen, y de la resistencia de las vías periféricas. ¿Periféricas a qué? Al sitio de generación de presión, que puede ser el alveolo o puede ser el exterior, dependiendo si es respiratorio o inspiratorio. ¿Sí o no? Lo que pasa es que la compresión solo ocurre durante la expiración, no durante la inspiración. ¿Okay? Para que ocurra compresión durante la inspiración tiene que ser por efecto de otros factores nerviosos o locales que me reduzcan el tamaño de los bronquios, pero no por factores intrínsecos mecánicos del sistema. ¿Okay? El sistema comprime es en expiración, no en inspiración. ¿Sí me siguen? Okay. Aquí tenemos dos ejemplos. Un ejemplo de un pulmón a volumen pequeño y el ejemplo de un pulmón a volumen alto. ¿Okay? Entonces, en el pulmón a volumen pequeño, ¿okay? Tenemos, por ejemplo, una presión. No, este no es a volumen pequeño y a volumen alto. Disculpen ustedes. A ver. Ya va, menos. No, ya va. No es la diapositiva. No, o sí es. No, ya. ¿Por dónde es? Esto. Ahora no me cambia. Ok, sí. En este caso tenemos una condición inicial, preinspiratoria, donde el volumen inicial es el de reposo. ¿Sí? Tenemos menos 8, una presión transmural de más 8. En este caso tenemos una presión inicial transmural, esto es inicial, transmural
de más 15. ¿Sí? Son dos situaciones distintas. En este caso se supone que el volumen es mayor aquí que aquí y eso está representado por un pulmón más pequeño aquí y un pulmón más grande aquí. ¿Okay? Ahora hacemos un esfuerzo expiratorio. El esfuerzo expiratorio aquí sube, por ejemplo, la presión a más 10. Y el esfuerzo aquí expiratorio sube la presión a más 3. El esfuerzo es el mismo aquí y aquí, aquí y aquí. Porque de menos 8 a más 10, ¿cuánto es? 12. Y de menos 15 a más 3, ¿cuánto hay? 12. ¿Cómo? De menos 15 a más 3, ¿cuánto hay de diferencia? No, menos 15 más 3 son 12. Menos 12. Aquí tenía menos 8 y subo a más 10. La diferencia es de menos 8 más 10 son 18. ¿Sí? Ah, yo dije que. Ah, perdón. 18. Y de menos 15 a más 3 habría 12. ¿Por qué 18? Si es sí, perdón. Ya me pegó la hora. De menos 15 a 0 son 15. Y hasta más 3 son 18. O sea, el esfuerzo en ambos casos es el mismo. ¿Sí o no? La diferencia es que aquí hubo una distensión mayor que aquí. ¿Estamos de acuerdo o no? Ok. El punto de igual presión. Ahora tenemos, como la diferencia aquí es 18, aquí adentro va a haber 18. En ambos sitios. ¿Sí? ¿Me siguen? Por lo tanto, la diferencia transmural aquí va a ser de más 10 a más 18. O sea, si hacemos la resta sería 18 menos más 10, sería 8. 8 positivo. Como es 8 positivo, esa es la fuerza de expansión del sistema. ¿Ok? Pero aquí tenemos 18 menos más 3. ¿Eso da cuánto? 18 menos 3 me da 15. Eso está más expandido. Por eso este pulmón se dibujó más grande que este. ¿Ok? Ahora bien, ambos sitios empiezan con la misma presión inicial. ¿Okay? Los dos tienen la misma presión inicial. ¿Cuándo se va a conseguir el punto de igual presión? Cuando la presión dentro de la tubería, en este caso, esté en más 10. ¿Sí o no? En ese momento la presión dentro de la tubería es igual a la presión fuera de la tubería. ¿Cuánta presión se tuvo que consumir desde el sitio de origen de la presión hasta el punto de igual presión? Solo 3 centímetros de agua. 8, perdón. Ya hacemos borrón y cuenta nueva. Sigo. Ambos sistemas empiezan en 18, esa es su presión propulsora, de 18 a 0, ¿sí? En ambos casos. Pero en el primer caso, estos 18 centímetros de agua se consiguieron con una presión pleural de más 10. Y en este caso se consiguieron con una presión pleural de más 3. ¿Okay? Ambos, en algún momento de la tubería, en ambos casos, se va a conseguir el punto de igual presión. ¿Cómo se define el punto de igual presión? El punto dentro de la tubería donde la presión de adentro del tubo se iguala a la presión de afuera. ¿Cuál es la presión de afuera? La presión pleural. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Para este caso, será cuando adentro la presión sea igual a 10. Y para este caso será adentro cuando la presión sea igual a ¿cuánto? A 3. La diferencia de presión entre 18 y 10 es de 8 centímetros de agua. La diferencia entre 18 y 3 es de ¿cuánto? Es 15 centímetros de agua. ¿En cuál de los dos sitios estará el punto de igual presión más lejos? En el segundo. Esto es para mostrarles que cuanto mayor el volumen, más lejos, inicialmente, al inicio de la inspiración, más lejos se proyecta el punto de igual presión.
Y por lo tanto, antes que ocurra compresión, pues entonces tiene que acercarse el punto de igual presión, tiene chance para acercarse a una zona de tubería muchísimo mayor que en el otro caso. En el otro caso, cuando se vaya acercando el punto de igual presión a las zonas colapsables, entonces vamos a tener rápidamente un impedimento de aumento de flujo. ¿Por qué? Porque se colapsan los sistemas, se cierran los sistemas. En cambio el otro tardará más en acercarse y cerrarse. Y por lo tanto hay chance de ajustar el esfuerzo al flujo. En el primer caso no. ¿Sí? En el primer caso usted ajusta el esfuerzo y de pronto aumenta el esfuerzo y entonces más rápido se trae el punto de igual presión, más rápido produce la reducción del tamaño de los tubos y entonces más rápido, entonces el esfuerzo que usted está haciendo se está consumiendo en resistencia y el flujo ya no cambia. ¿Me entendieron? Ahora sí. Esa última parte no. Esa última parte no. Repito entonces, volvemos otra vez. El punto de igual presión, inicialmente, incluso antes de que empiece la expiración, usted lo puede proyectar, ¿sí? Puede estimar dónde va a estar ubicado. ¿Sí? Esa ubicación va a depender de la diferencia de presión que exista entre el interior del tubo, ¿sí? Y lo de afuera, ¿sí? Y del monto de la presión pleural que usted tenga para el inicio del esfuerzo. Cuando usted hace un esfuerzo bajo un volumen bajo, entonces obtiene una presión pleural elevada con el volumen bajo, ¿verdad? Esa presión pleural elevada, bajo las mismas condiciones de esfuerzo, hacen que el punto de igual presión inicialmente esté muy cerca de la ley. ¿Por qué? Porque lo que tiene que consumirse en términos de presión para llegar a ese punto de igual presión, como está en este ejemplo, es la diferencia entre 18 y 10. Son 8 centímetros de agua, ¿sí? Para llegar a un punto dentro de la tubería en que la presión sea 10 igual a la afuera. Aquí empezamos con 10, pero la presión de afuera es más 3. Por lo tanto, el punto de igual presión estará mucho más lejos, porque se alcanzará cuando logre llegar a más 3, es decir, que se iguale a la de afuera. Y más 3 está más lejos, o sea, necesita un consumo de presión mayor, por lo tanto, teóricamente se alcanza más lejos, ¿sí?, que en el caso anterior, siendo ambos los mismos pulmones, pero en condiciones de volumen distintas, ¿sí? Por lo tanto, se supone que como aquí yo tengo que consumir 15 centímetros de agua de presión para llegar a 3, pues este punto está más lejos, que es un defecto que tiene este dibujo, este punto está más lejos que este punto aquí, ¿sí? Al estar más lejos inicialmente, incluso puede ubicarse fuera del sistema pleural. Y por lo tanto, usted puede ir ajustando el esfuerzo, el flujo al esfuerzo, hasta que se meta a zonas compresibles. ¿Sí me siguen? Cuando se mete en zonas compresibles, el esfuerzo añadido que usted hace se consume en resistencia aumentada. Y por lo tanto, el flujo no varía más. Y es lo que veían en las gráficas anteriores de, a ver si las puedo ver, de flujos en condiciones isovolumétricas. Aumenta el esfuerzo y el flujo no cambia. ¿Por qué no cambia? ¿Para dónde se fue el esfuerzo? Para vencer resistencia cada vez mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el punto de igual presión, cuanto más esfuerzo hagas, más rápido se acerca. ¿Por qué razón? Porque al usted aumentar el esfuerzo, aumenta la velocidad de flujo inicial y aumenta la turbulencia. Y por lo tanto, más rápido se consume la presión. ¿Sí? Y entonces el punto de igual presión se acerca rápidamente a zonas colapsables y es imposible ajustar el flujo al esfuerzo. Por lo tanto, cuanto mayor sea el volumen, ¿sí?, más fácil o mayor será la posibilidad de ajustar el esfuerzo y el flujo.
Cuanto menor sea el volumen, el esfuerzo y el flujo no se pueden ajustar y la tasa de descenso del flujo será indestructible, siempre va a ser la misma. Dígame. Pero esa es en expiración forzada. En condiciones normales, la presión de afuera tiene que ir bajando paulatinamente a la de adentro. Como en condiciones normales. O sea, una expiración normal. Una expiración normal simplemente es lo mismo, pero bajo presiones más bajas. Bajo presiones más bajas, es igual. Pues la de afuera no me desciende paulatinamente a como va descendiendo la de adentro. La de afuera. La pleural. La pleural no se mantiene. La pleural al final de la expiración disminuye. Disminuye. Al final de la expiración disminuye. ¿Ok? Cuando ya se relajan, ya termina el flujo. O sea, cuando ya termina el flujo y se relajan los músculos respiratorios, empieza... No, perdón, estamos en la expiración. Cuando termina el flujo, ¿verdad? O sea, en expiración ya se han relajado los músculos respiratorios, sale el aire y el aire termina de salir cuando la presión se hace cero en el alveolo. ¿Sí? Pero ocurre también lo de, o sea, en una expiración en reposo normal, podría también ocurrir el colapso de... En algunas situaciones pudiera, pero normalmente no sucede. Pero en una expiración normal, el flujo que se obtiene no es el flujo máximo. El flujo que se obtiene es un pico de flujo bajo y luego baja, simplemente. ¿Ok? Esto sucede, ¿por qué se les da esto? Porque ustedes no solo respiran como respiramos normalmente, podemos respirar con un esfuerzo mayor. Las situaciones de compresión se dan bajo esfuerzo. Pero hay enfermedades, como el enfisema pulmonar, donde, aunque esto no suceda en un pulmón normal, en el enfisema pulmonar, por ejemplo, se pierde el tejido elástico y se reduce la retracción pulmonar. Al reducirse la retracción pulmonar, el sistema se ensancha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio ahora se acerca más a la caja. ¿Sí o no? Y entonces la capacidad residual funcional sube. ¿Por qué? Porque se alcanza el equilibrio con un estiramiento mayor del pulmón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha perdido retracción. Y entonces eso hace que, como pierdes retracción, las diferencias de presión aquí son bajas. Y al ser diferencia de presión baja para volúmenes grandes, el individuo no puede hacer esfuerzos respiratorios bruscos, porque si hace esfuerzos respiratorios bruscos, como las diferencias de presión que maneja son muy pequeñas, el punto de igual presión se acerca rápidamente y se cierra el sistema. ¿Okay? Entonces usted verá que esos pacientes tienen una característica muy diferente a los pacientes fibróticos. Son pacientes que respiran muy lenta y suavemente. ¿Sí? Incluso tienen que aprender a expirar lentamente, porque si lo hacen rápido, se cierra. ¿Sí? En cambio, los pacientes fibróticos, que son como el opuesto al problema enfisematoso, que son pacientes donde se reemplaza el tejido elástico por tejido fibroso, ¿verdad? Entonces tienen problema de distensión. Esos pacientes tienen una respiración que es rápida y frecuente, cortita y muy frecuente. Es decir, compensan la falta de distensión con frecuencia respiratoria. Y entonces son pacientes que respiran superficialmente y rápidamente. ¿Por qué? Porque el esfuerzo muscular no va a poder tensar esas cuerdas tendinosas que tienen. Porque es como si tuviera cuerdas tendinosas que no estiran. Entonces, por mucho esfuerzo que haga, no puede estirar. Por lo tanto, estira lo menos posible y compensa con frecuencia. ¿Okay? Bueno. Seguimos. ¿Entendieron hasta aquí? Ok. Entonces, en resumen, la presión transpulmonar entonces depende del volumen y no del esfuerzo. El punto de igual presión, que es igual a presión en las vías aéreas, igual a la presión el punto de igual presión es, por definición, el punto en que la presión
dentro de la vía aérea es igual a la presión pleural. La presión propulsora del flujo hasta el punto de igual presión equivale a la diferencia de presión transmural hasta el punto de igual presión. Es decir, que ya no depende la diferencia de presión entre la presión de adentro y la presión de afuera, sino la presión de adentro hasta el punto de igual presión, porque a partir del punto de igual presión aumenta la resistencia. ¿Okay? La presión transmural equivale al retroceso elástico del sistema, y si equivale al retroceso elástico del sistema, cuando el retroceso elástico del sistema se daña, entonces la presión propulsora también baja, y entonces el sistema se cierra más rápido y la resistencia aumenta, fundamentalmente en expiración. ¿Okay? El esfuerzo aumenta la velocidad de flujo y esto aumenta la resistencia y la pérdida de presión en una relación de proporcionalidad al cuadrado de la velocidad. Si usted aumenta el esfuerzo, aumenta la resistencia, y la relación del aumento de resistencia es una relación del cuadrado de la velocidad. Por lo tanto, al aumentar el flujo teniendo el punto de igual presión muy cerca de los alvéolos, los trae más rápido. ¿Sí? Y por lo tanto se tapa más rápido. Una vez alcanzado el punto de igual presión, las vías distales hacia la salida y que estén bajo influencia pleural se reducen de tamaño por compresión, es lo que acabamos de decir. ¿Okay? Si el punto de igual presión está fuera de las vías pleurales, pues no hay ningún problema, porque no hay ninguna compresión, porque están fuera del efecto pleural. ¿Okay? Por eso les digo que si inicia fuera del sistema, entonces el rango que ustedes tienen para aumentar el flujo con respecto al esfuerzo, pues es muy grande. Y eso se logra con volúmenes altos. ¿Okay? Con volúmenes altos el punto de igual presión inicia fuera del sistema y se va acercando a la medida que baja el volumen. Entonces, en esa medida, ustedes pueden ajustar el flujo al esfuerzo y obtener el esfuerzo máximo. Pero una vez que se meten, la tasa de flujo baja y ustedes no la pueden modificar más porque depende de la estructura del sistema. ¿Okay? Y esa es la explicación de las primeras gráficas. Dígame. El punto de igual presión lo logramos en inspiración. Sí. ¿Okay? En inspiración todo el sistema se distiende, así que no tiene sentido hablar del punto de igual presión. ¿Okay? Bueno, esto es un pulmón normal y esto es un pulmón enfisematoso. Ambos pulmones, ¿sí? En ambos pulmones tenemos en una inspiración, para el mismo volumen, tenemos una presión pleural más negativa en un pulmón normal que en un pulmón enfisematoso. ¿Por qué? Porque ha reducido su fuerza de retracción. ¿Ok? Durante la expiración, entonces, las presiones transmurales son más bajas en el paciente enfisematoso, porque simplemente tiene una presión de retroceso elástico menor. Y por lo tanto, para el mismo volumen, el punto de igual presión estará más cerca que en el paciente normal. Y al estar más cerca del alvéolo en el paciente enfisematoso, entonces los ajustes de flujo y esfuerzo son mucho menores que en el paciente normal. Y entonces el punto de igual presión se acercará más rápido y podrá llegar a zonas colapsables mucho más rápidamente. ¿Okay? Y entonces el paciente puede entonces durante una expiración forzada puede tener cierre de las vías respiratorias que tienen calibre. Eso suele suceder en los pacientes enfisematosos de pie en la base del pulmón. Y por eso entonces ellos son sujetos de muchas infecciones de base, porque como en la base del pulmón la presión pleural es más alta, ¿sí? Entonces la tendencia a colapsarse en esas zonas es mayor que la de la base. Y por eso entonces ellos sufren de neumonía, generalmente neumonía a expensas de anaeróbicos. ¿Por qué? Porque las zonas no son ventiladas, pierden el oxígeno, son ricas en CO2 y cultivan bien todos los gérmenes anaeróbicos. Ok.
hacer? Bueno, ¿cuáles son en resumen los factores que acercan, acercan el punto de igual presión hacia zonas alveolares? Los volúmenes iniciales bajos, ¿ok? La disminución de volumen durante la expiración, ¿ok? La fuerza de retracción, pero sigamos aquí a ver. Para un mismo volumen inicial, el incremento del esfuerzo, ¿ok? Patologías parenquimatosos que disminuyen la fuerza de retracción. El aumento de la resistencia de vías proximales ubicadas corriente arriba al punto de igual presión, es decir, hacia la fuente de presión. Si hay problemas en esas vías, bien sea por inflamación, por problemas bronquiales, etcétera, en vías cercanas a las vías alveolares, pues entonces se acentúa el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las pérdidas de presión se hacen más rápido y el punto de igual presión se acelera. ¿Ok? Bueno, acuérdense que cuando hablamos de vías proximales y distales con respecto al punto de igual presión, nos estamos refiriendo vías proximales hacia la fuente de presión, que es el alvéolo, y vías distales lejos de la fuente de presión. ¿Ok? Pero todas bajo influencia pleural. ¿Ok? Aunque se hable de punto de igual presión teórico fuera de la influencia pleural, ahí sí es teórico, porque no hay tal punto de igual presión, no existe, porque no está bajo influencia pleural. Pero se hace teóricamente para poder mirar cómo se mueve hacia adentro. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo hacer, por ejemplo, con un paciente enfisematoso o con un paciente asmático que tiene una crisis de asma y ustedes están lejos del hospital? ¿Cómo hacen ustedes? No tienen nada. No tienen nada. Están en su casa. Pues tienen un niño o un adulto con una crisis asmática. Y el paciente no puede botar aire. Y bueno, y tienen que llevarlo al hospital, pero tardan en llegar. ¿Qué pueden hacer? Una de las maneras mecánicas de aliviar, no eliminar la crisis, pero aliviar una crisis de asma. El problema de la crisis de asma es que cada vez el pulmón se llena más, igual que el enfisematoso, porque bota cada vez menos aire y por lo tanto se llena y entonces cada vez es más difícil respirar. ¿Por qué será? ¿Por qué será que si el pulmón está muy lleno de aire cada vez es más difícil respirar y cada vez hay que hacer más esfuerzo? Porque está más rígido. ¿Y por qué está más rígido? Porque está alejado de su punto de reposo. No. ¿Por qué está más rígido? Porque el pulmón cuanto más lleno está más rígido. Vamos, lo acabamos de ver hoy. A ver. ¿Ah? No, ¿por qué? Bueno, sí, está muy distendido, pero ¿por qué es más rígido? Porque está más distendido. Porque la presión está aumentando cada vez. No, porque su confianza es baja. Acuérdense que la curva de confianza es una S y hay dos partes de la S que son de rigidez, la parte alta y la parte baja. Cuando estamos en un pulmón muy lleno nos estamos acercando a la parte alta de la curva, donde la confianza va bajando. En otras palabras, cada vez es más difícil respirar porque estamos cerca del máximo. Por lo tanto, son pacientes donde usted ve el tórax en tambor, amplio, grande, y sin embargo tienen que hacer un esfuerzo enorme para respirar, porque tienen que vencer la resistencia aumentada por cierre de las vías, pero tienen que también vencer la confianza disminuida por el gran volumen. ¿Sí? Entonces, esos pacientes, usted si tiene un pitillo en su casa, usted le coloca un pitillo, que es una restricción de salida, un pitillo, y hace que el paciente expire por el pitillo. Como eso es una restricción a la salida, el aire se acumula, porque no puede salir bien, porque hay una restricción, porque el pitillo es más finito, ¿sí? Y entonces se acumula retrógradamente y empuja de adentro hacia afuera los vías respiratorias y la agua. Y entonces el paciente puede. Y si el paciente puede botar un poco del aire que tiene acumulado, mejora su sintomatología y le permite que puede llevarlo para el hospital. Así de sencillo, un pitillo. Y es un efecto mecánico. Bueno, yo creo que esta es la última diapositiva de hoy. Dejamos de salir.